tardes, queridos amigos. En primer lugar, quiero que mis primeras palabras sean de gratitud, porque es de bien nacido ser agradecido a José Carlos Isma de Jesús Televisión, que nos dan la oportunidad de, por medio de este canal, llegar a todos los que estamos involucrados en esta charla formativa, que espero y deseo sean de vuestro agrado y sobre todo nos sirvan a todos para aquello que dice San Ignacio de Loyola y que yo he querido a lo largo de mi vida que sea el lema: en todo, amar y servir. Esta segunda sesión está enlatada, como decíamos en el argot, los que ya tenemos una cierta edad, cuando todavía no existía la internet. Nuestra oración esta tarde al Señor es un grito: Señor, ten piedad. Tú que eres compasivo y misericordioso, ten compasión de la humanidad que vive bajo el peso aplastante de esta pandemia vírica, social y laboral. Haznos crecer en esperanza y prudencia. Acrece la sabiduría de los científicos. Conforta a los sanitarios. Consuela a los enfermos. Acompaña a los que han perdido seres queridos. Que nuestros gobernantes crezcan en servicialidad y entrega en favor de todos los ciudadanos, en particular de los que más sufren. Quiero que la oración termine como comenzaba: Señor, ten piedad. Y continuamos con los contenidos del catecismo. ¿Lo recordáis? 4 partes: la profesión de fe, los sacramentos de la fe, la vida de la fe, que es la moral cristiana, la ética, y 4, la oración en la vida de fe. Hoy, dentro de ese primer bloque, la confesión de la fe, hoy el término que más va a aparecer en la charla es el verbo creer. Yo creo. ¿Y qué es creer? Creer es la respuesta del hombre a Dios, a ese Dios que se revela y se entrega al hombre. Al mismo tiempo, Dios nos da una luz y una gracia, un regalo que ilumina nuestras grandes preguntas. Sí, las grandes preguntas que todos los hombres creyentes o no se hacen. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi destino? ¿Por qué la enfermedad y la muerte? Y etcétera, etcétera, etcétera. El hombre tiene deseo de Dios. Me lo habéis escuchado muchas veces. Es de esas cosillas que uno repite, como las jaulillas en el rebalaje de la playa. Que Dios nos quiere. Lo llevamos tatuado en el corazón, en el alma. Y recuerdo aquellas palabras de San Agustín, tan repetidas y tan verdaderas. Lo hace después de haber estado alejado de Dios, que no Dios alejado de él. Y creo que eso es muy importante. Yo puedo tener momentos de gran oscuridad o de gran lejanía o incluso de increencia. Yo me puedo alejar, pero Dios nunca se aleja de nosotros. Y dice San Agustín: porque llevamos tatuado el amor de Dios en nuestra alma, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón anda inquieto hasta que descanse en ti. Ese tatuaje en el alma que tantas veces le digo a los críos en la catequesis y que recordamos sesión a sesión con las catequistas. Dios, desde el momento en que decidió libre y amorosamente crearnos y se valió del amor de nuestros padres para meter ahí también su amor, tatuó en nuestras almas un tatuaje que nadie va a borrar: te quiero a rabiar. Y ese tatuaje se puso más evidente, se evidenció el día de nuestro bautismo. Y los que hemos tenido la suerte de recibir también el sacramento de la confirmación, en ese sacramento lo que hizo Dios fue
confirmarnos su amor. El hombre busca a Dios y Dios no cesa de llamar al hombre. Es curioso. Lo importante es que salte la chispa en la búsqueda que el hombre tiene de lo trascendente, de Dios. Y en esa búsqueda continua de Dios al hombre, que se encuentra en las miradas. Hay un texto del Evangelio que es precioso y que a mí me hace mucho bien, y que curiosamente el Papa ha cogido ese texto, lo ha, de una reflexión sobre el mismo, una síntesis de ese texto, y lo ha colocado, que la hizo San Beda el Venerable, y el Papa lo ha cogido como lema, lo cogió cuando era arzobispo de Buenos Aires y lo ha mantenido en su escudo como obispo de Roma. Misereando, acqueligendo, es una frase latina. Traducido significa, lo miró con cariño y le pidió que le siguiese. Es el encuentro de la mirada de Jesús con la mirada de Mateo, el publicano. Es curioso. ¿Cuántas veces pasaría el Señor por delante del telonio de Mateo? ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces lo miró? Como Dios nos mira a nosotros, pero no siempre se cruzan las miradas. Porque, amigo, cuando se cruzan las miradas, ahí se produce el acto de amor, que es confianza y es fe. Mateo deja el telonio, deja sus líos, sus negocios, invita a su casa a Jesús y su vida cambia por completo. El hombre busca a Dios y Dios no cesa de llamar al hombre a buscarle y de regalarle su luz y su dicha. Dice Jesús en el Evangelio, en el mundo tendréis dificultad. Bueno, y ahora la estamos viviendo de todos los colores. Y recalca, sí es verdad, yo no niego que vaya a tener dificultades, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Y más adelante dirá, para toda esa oscuridad en la que a veces viví, os recuerdo que yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Pues esa luz es la fe. Es como una lámpara encendida en lo más profundo de nuestra existencia. Una lámpara con una llamita que corre el riesgo siempre de apagarse. Es una llamita. No es un gran fuego, no es el pebetero de los Juegos Olímpicos, no. Es una pequeña llama, muy vulnerable como todo lo pequeño, pero también muy resistente como todo lo pequeño. Una pequeña llama que ilumina nuestra vida y que nos va ayudando a ir, si no comprendiéndolo todo, porque hay cosas que son más que misteriosas, sí a ir encontrando el sentido de todo lo que nos toca vivir y de todo lo que encontramos en la vida. A veces la fe no, hemos creído que era una especie de carné, de un certificado de garantía de que no iba a ir en la vida mejor que a los demás. Para nada. Ni tampoco la fe es un certificado de impecabilidad, de que nunca nos íbamos a equivocar. Tampoco. La fe es una llama pequeña que va iluminando nuestra vida y que va dando sentido a cada una de los acontecimientos que se vamos viviendo y que vamos descubriendo a nuestro alrededor. Si la fe es búsqueda de Dios y encuentro con Él, que nos regala su luz y su alegría, la fe también es una provocación a hablar de Dios. ¿Y cómo hablar de Dios si Dios es un misterio? Pero cuidado, misterio no es la bruja Lola delante de la bola en esa hora introspectiva en los programas de la televisión, donde la gente desesperada, angélicos, ¿verdad?, llaman buscando un sentido, o una suerte, o una luz. No es el sentido del misterio. Misterio en el sentido bíblico del término. Misterio como realidad que nos envuelve, como ese oxígeno que está en el aire
y gracia al cual respiramos. No le vemos, pero como nos envuelve y llena de vida nuestros pulmones. Tanto es así que si por cualquier circunstancia deja de llegar al oxígeno a nuestros pulmones, empezamos a toser. Es decir, vemos que algo nos falla, nos falta la vida. Y no somos conscientes de lo importante que es el oxígeno hasta que no nos atragantamos por algo o se interrumpe precisamente ese flujo de oxígeno en nuestro cuerpo. Sí, misterio es una realidad que nos envuelve. A Dios no le vemos, pero su amor nos envuelve como el oxígeno que respiramos. Es un misterio, pero es un misterio no para que lo cubremos, sino que es un misterio de amor. Para hablar de un misterio, lo primero y principal es encontrarse con él. ¿Cómo encontrarnos con ese Dios que es misterio, que nos busca y al que buscamos, que nos da luz y la gracia para encontrarle? Pues evidentemente lo primero que hace falta es hacer silencio. Y no solamente un silencio fuera, como esa gente que está en la iglesia, ¿verdad? Y está todo el día... Shh. Bueno, yo creo que en la iglesia hay que guardar silencio, pero a veces hacemos más ruido mandando a callar que guardando el silencio debido. No solamente un silencio externo. Hay tanto ruido dentro de nosotros. Hacen tanto ruido nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestros instintos, que es muy difícil entre tanto ruido oír el silencio donde Dios habla. Por eso, acallar las pasiones, acallar los instintos, acallar los sentimientos, es una manera de hacer silencio, y a ese silencio le llamamos oración, a la que volveremos en la cuarta parte del catecismo, porque orar es fundamental, y no es solo decir palabras tras palabras. A veces la mayor oración es el mejor silencio. Silencio como primer momento de la vida cristiana. Silencio, encuentro con el Señor. Y Jesús nos dice, pero no todo el que dice Señor, Señor, es que es muy creyente. No basta con decir Señor, no basta con decir yo creo más que nadie. No. La fe se hace obra. Por eso, junto al silencio está la práctica de lo que he contemplado, de lo que el Señor me ha dicho en el silencio, de su palabra que voy conociendo y voy aceptando como una buena noticia en mi vida. Es el primer acto. Y el segundo acto, después del silencio, porque oramos y practicamos en silencio, el segundo acto es la reflexión. Propiamente lo que estamos haciendo en esta charla formativa es una reflexión, porque entendemos que ya ese momento de silencio está presente en nuestra vida, en la celebración de la Eucaristía, en los momentos de oración que tenemos, igual que la práctica, en las tareas que realizamos, porque tampoco, es decir, hacer el trabajo bien cada día ya es una manera de poner en práctica eso que queremos, ese Dios con el que nos hemos encontrado, con el que buscamos y nos busca y nos regala luz y gracia. Por eso las charlas son un momento de reflexión, es un momento de profundizar en aquello que creemos y que no solamente creemos intelectualmente, sino que sentimental y existencialmente lo hacemos vida y que después se nos nota en lo que practicamos. Eso sí, sin certificado de impecabilidad y sin garantía de que nos va a ir mejor que a nadie en la vida. Nos damos cuenta que al hablar de Dios nuestro lenguaje es siempre muy limitadito. Al referirnos a Él nos referimos analógicamente. La alegría de Dios. ¿Cómo será la alegría de Dios? Nosotros sabemos cómo es nuestra alegría. Bueno, pues la alegría de Dios será algo distinto, pero a la vez parecida a la nuestra. Porque si fuera tan distinta, pues no sería alegría, sería vaya usted a saber qué. Es verdad que no hay una palabra humana que pueda envolver y contener todo el misterio de Dios. Pero como necesitamos comunicarnos con Él y necesitamos a su vez que Él se comunique con nosotros, utilizamos para hablar de Dios palabras
analógicamente. Pero es que es más, en un momento concreto de la historia, Dios se hizo palabra y nos fue comunicando lo que Él quería y cuánto nos quería por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, por medio de grandes personajes en la historia de la salvación, Noé, Abraham, Moisés, Isaías y tantos otros profetas, hasta que llegó el momento culminante. Lo vamos a celebrar el mes que viene en la gran solemnidad de la Navidad. La palabra, el verbo de Dios, lo decimos también cada día cuando rezamos el ángel. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, la palabra se hizo carne humana y Dios pudo hablarnos en un lenguaje humano. ¿Y qué nos dice Dios cuando se hace hombre en Jesús? Sintetizándolo, nos dijo muchas cosas. Pero si tuviéramos que hacer una síntesis de todo lo que Jesús, el Hijo de Dios, la palabra hecha hombre, nos dice, ¿qué es lo que nos dijo Dios? Pues está reducido en ese doble mandamiento, que teníamos que amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente, con todas las mentes, más que a nada y más que a nadie, y al prójimo como nos encantaría a nosotros ser queridos. Es decir, que la palabra eterna, el verbo de Dios, se hizo hombre para podernos decir con palabras y con gestos humanos todo lo que Dios quería revelarnos, que ya había empezado a revelarnos en el Antiguo Testamento, por los grandes personajes y los profetas, y que después ya nos dijo una palabra definitiva, un amén final, en su Hijo Jesucristo, hecho palabra humana, para que ya no tuviéramos duda de qué es lo que Dios quiere decirle al hombre, lo que Dios quiere del hombre, el por qué Dios ha creado al hombre, lo que el hombre puede darle a Dios y a los hombres. Sí, no hay palabra humana que pueda contener el misterio de Dios, pero Dios se hace palabra humana para poder decirnos todo lo que Él quería que nosotros supiésemos de Él, lo necesario para creerle, amarle y seguirle. Los padres de la Iglesia, que es la primera generación después de los apóstoles, empleaban esa frase en latina, Deus semper maior, Dios es siempre más. Es más de lo que los evangelios dicen, siempre es más, porque no puede ninguna palabra humana, ni siquiera las palabras humanas que dice Jesús, puede contener todo el misterio de Dios, que es un misterio que nos sobrepasa. Es un misterio, pero es un misterio de amor. Llegará un día que cuando cerremos los ojos a este mundo y nos encontremos cara a cara con Dios, descubriremos la grandeza, la inmensidad de ese misterio de amor. Seremos envueltos en ese amor, viviremos ya en el corazón de Dios por toda la eternidad. Dios es siempre más. Jesús nos revela algo, y ese algo es mucho y más que suficiente. Dios sale al encuentro del hombre. A propósito de eso, hay un texto en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis que a mí también me llama poderosamente la atención y me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida. Porque nosotros nos empeñamos y hacemos muchas programaciones y son necesarias y legítimas. Y decimos, bueno, hay que evangelizar, tenemos que ser misioneros, haremos tal cosa, tal otra. Y los resultados a veces de todas esas inversiones evangelizadoras que hacemos, pues nos miramos y decimos, pero hemos conseguido algo. A veces, queridas catequistas y queridos catequistas, ¿cuántas veces me quejáis? Quizás con cierta razón, humanamente seguro. Y decir, aquí han pasado 700 padres en un año, ¿y qué ha quedado? ¿Y qué ha quedado? Bueno, pues solo Dios sabe, solo Él. Nosotros vemos muy poquillo, Pero hay un texto en el libro del Apocalipsis que a mí me ha ayudado mucho. El capítulo 3, versículo 3 dice,
estoy a tu puerta y llamo. Y si me abre, entraré y cenaré contigo. Sí, Dios está siempre a nuestra puerta, a la puerta de todos los hombres llamando. Solo que como Dios es muy discreto, es curioso, nos ha creado, pero nos ha dado tal libertad que Él ya no irrumpe en nuestra vida, ¿no? Si nosotros no le damos permiso. Él golpea siempre nuestra puerta. Sí, Dios sale cada mañana al encuentro del hombre, en cada ocasión, en cada momento. Quizá el problema que tenemos los hombres es que no somos conscientes de cuánto nos quiere Dios y con cuánta fuerza golpea nuestra puerta. Yo creo que evangelizar, la tarea que tiene la catequesis, no es otra que decirle a cada persona y en cada momento, oye, que Dios está llamando a tu puerta, ábrele. Y si le abre, pues la fiesta será inmensa. Porque solo Dios, y esa es otra cosa que tampoco podemos olvidar, solo Dios es capaz de convertir nuestra vida. Nadie convierte a nadie, nadie, ni el Papa, solo Dios. Nosotros a lo más podemos ser altavocillos de ese Dios que está llamando a las puertas del alma de tanta gente y podemos decir, oye, ¿te has dado cuenta que hay alguien llamando a tu puerta? Dios sale al encuentro del hombre. ¿Dónde descubrimos a Dios? Pues en la creación misma. Toda la creación nos habla de Él. Es curioso, cuando en la noche de Pascua de Resurrección, lo decía el día pasado, empezamos con las lecturas de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza con la creación. Y lo primero que ocurre en la creación no es el pecado. Lo primero que ocurre en la creación es la bondad de Dios. Y vio Dios que era bueno. Va creando y como un latiguillo ahí, pim, 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 el autor del libro del Génesis va machaconamente diciéndonos para que no se nos olvide nunca. Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y creó al hombre, y vio hombre y mujer los creó, y vio Dios que era muy bueno. Luego, que no se nos olvide, lo que Dios ha creado es buenísimo. ¿Y el mal? Ay, amigo, el mal. El mal es histórico. Empezó en un momento, no lo hizo Dios, por lo tanto no es eterno, como es la bondad, y tiene principio y fin. Eso nos da ya una tranquilidad. El mal puede ser vencido. Jesús lo venció, solo que la única fuerza capaz de vencer al mal es el amor. Y entonces nos dirán lo que siempre le dijeron a Jesús y le han dicho a todos los que han tratado de vivir como Jesús a lo largo de la historia: estás loco. ¿Cómo el amor va a vencer al mal? Pues la cruz es la que nos salvó, que es la prueba de amor más grande que una criatura puede tener por otra: dar la vida. Por lo tanto, la creación que nace de Dios es una creación buenísima y es obra de Dios, nos ayuda. Ahí, en la creación, hay mucha palabra de Dios y mucha bondad de Dios. La creación se perturba por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues también en el libro del Génesis nos encontramos con que la serpiente le dice a Eva: no seas tonta, que te está engañando Dios, que tú eres más Dios que Dios. Claro, el pecado es que tú te crees que eres Dios de tu vida y de la vida de los demás. Bueno, si tú te crees que eres Dios solo de tu vida, mal, pero es que cuando te crees Dios, al creértelo piensa que los demás también te deben de reconocer como tal. Y ahí empiezan los conflictos. Porque le hablas de tu Dios, ¿quién te lo ha dicho? Y ahí empiezan, digamos, los conflictos. Ese seréis como dioses es la negación, precisamente, de la fe. La fe es aceptar a Dios como Señor y Creador de mi vida, pero no como un Señor despótico y absoluto, sino como un Padre que ha grabado su amor y su imagen en mi alma. El gran problema, el gran drama es
el pecado de entonces y el pecado de ahora. Yo soy Dios de mi vida. Hay frases que a mí me duelen terriblemente, porque cuando las escuchas te das cuenta que qué pena, todavía no se ha cruzado su mirada con la de Dios, todavía no se ha enterado de que Dios está llamando a su puerta, ¿no? Es decir, yo con mi vida hago lo que a mí me dé la gana, como si fuera suya. No. El que dice que con su vida hace lo que le da la gana, normalmente hace también lo que le da la gana con la vida de los otros, porque se ha endiosado. Y frente al pecado, en tercer momento, están las promesas de Dios. Es decir, esto se me ha ido de las manos, esto se está estropeando, pero Dios no lo deja. Él no quiere que esto se acabe. Él no quiere, digamos, que aunque el hombre le haya fallado y le fallemos hasta la saciedad, Él nunca va a dejar de amar al hombre. Y hay dos preguntas también en el libro del Génesis preciosas. Una es una pregunta de Dios a Adán, después del pecado. Que es curioso, estaban escondidos cuando Dios les llama porque estaban desnudos. No era un problema, no es un problema de pudor por la falta de vestido, porque curiosamente antes también estaban sin vestido, y dice que el Verbo, Jesús, eterno, y Adán paseaban todas las tardes por el Edén y charlaban, con lo cual, digamos, ningún problema. Adán no tenía problema de estar desnudo. El problema es que al cometer el pecado descubrieron no la desnudez física, sino el desamparo de toda su sociedad. Se descubrieron lo que eran, finitos. Cuando el hombre está al lado de Dios, no se acuerda que tiene principio y fin, porque sabe que el principio está en Dios y el final también está en Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, lejos, es decir, descubre, en el caso de Adán, se da cuenta que él no es Dios ni eterno, que él es frágil, que es finito. Y la pregunta de Dios a Adán es una pregunta que nos hace Dios también a nosotros cada día. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te ha llevado la vida? ¿Dónde estás? Y ojalá podamos responderle a Dios siempre con verdad. No ante el comandante de puesto de la Guardia Civil, que no ha pillado infragante cometiendo alguna infracción de tráfico, no. O un delito, no. Dios no es el juez de guardia. Dios es un Padre amoroso y tierno, que nos pregunta, oye, ¿dónde estás? Y hay que contestarle en verdad dónde estamos y cómo estamos, para realmente Él, como al hijo menor de la parábola, nos acoja, nos abrace y nos haga una gran fiesta. Y la segunda pregunta también de Dios al hombre está también en el libro del Génesis, después de que Caín, como sabéis, se carga a Abel. Y esto también es otra cosa que nos hace también, digamos, para que la tengamos en cuenta, porque es muy interesante. A nosotros nos encantaría ser los herederos de Abel, que era un niño estupendo. Pero ni siquiera Jesús asumió la carne de Abel, porque Abel se lo cargó Caín. Abel dejó de existir. Y la carne que Jesús asume es la carne de los herederos de Caín. ¿Sí? Nos guste o no, somos herederos de Caín, el que se cargó a su hermana. A Dios, es curioso, y Dios le hace una pregunta a Caín, que también nos la hace a nosotros cada día. Oye, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Que es también una salida airosa, ¿verdad? Es también una salida a veces nuestra. Y Dios le contesta, sí, eres el guardián de tu hermano, pero no en el sentido de vigilarle, sino de cuidarle. A nosotros el Señor nos ha encargado de que cuidemos a todos nuestros hermanos, especialmente a los más pequeños, a los más vulnerables, a los que están en mayor dificultad. Eso viene desde el inicio. Desde el inicio están esas dobles dos preguntas de Dios al hombre. ¿Dónde está? ¿A dónde te ha llevado la vida? Oye, ¿dónde está tu hermano? Pero Dios le promete a Adán y le promete a Caín, porque Caín se queda ante la pregunta de Dios, se queda listo y le dice,
mi crimen no tiene perdón, mi crimen no tiene perdón, y seguro que me van a matar. Y hay esa escena tan bonita también de Dios. Dios coge a Caín, que es un desastre, coge una banda de tela y se la ciñe, se la pone en la cabeza a Caín y dice: ojo y cuidado, que nadie toque a Caín, que es hijo mío. Sí. Dios no solamente perdona a Caín, sino que además lo salva. Alguien me decía alguna vez que el Dios que se manifiesta en Jesucristo, que el Dios que nosotros creemos, es un Dios desproporcionado. Con lo que nos encanta a nosotros las proporciones, ¿verdad? Está todo así justito, así. Y ahora resulta que llega Dios y ¡pum! Es absolutamente desproporcionado. Pues mirar, si perdonó a Eva, a Caín, a Adán, ¿por qué no nos ha de perdonar a nosotros? No hay nada que Dios no pueda perdonar. Basta que tú desees ser perdonado. Pero como decía, de la carne de Caín es la carne que Jesús asume. Él no es pecado, pero la carne es frágil, la suya, y débil. Por eso sufrió, por eso lloró, por eso murió. Pero resucitó. Pero no adelantemos acontecimientos. Y Dios hace un pacto con la humanidad. Dios hace un pacto con la humanidad y promete a Adán y a sus descendientes que volverá. Es decir, ellos se han ido porque han querido, pero Él no los va a abandonar, pero que el camino de vuelta de la humanidad a Dios es un camino largo, porque Dios al hombre va rapidísimo, pero cuando el hombre se aleja y rompe, pues ahora recomponer eso cuesta trabajillo. Lo tiene que recomponer alguien que sea hombre como nosotros y Dios como Dios. Por eso tuvo que ir preparando a la humanidad hasta el momento culminante en que Dios se hace hombre para llevarnos de la mano los hombres de nuevo al corazón de Dios. Y entonces esa historia de cercanía, de vuelta, para que el hombre pueda volver a encontrarse y caminar hacia Dios, es lo que llamamos la historia de la salvación, que está recogida en la Biblia desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Es curioso, la Biblia más que un libro es una biblioteca. Son 45 libros del Viejo Testamento y 27 en el Nuevo. Y es curioso que también a veces hemos escuchado por ahí, y eso hemos de olvidarlo. A mí nada más que me gusta el Nuevo Testamento porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios muy malo. Pues no, señor, es el mismo Dios. Solo que, es decir, la comprensión que tenían aquellos antes de Jesús, que se tiene de Dios, pues es que le faltaban datos. Hasta que no llega Jesús y no los cuentan, le faltan datos. Pero os vais a llevar muchas sorpresas, si no la habéis llevado ya. Los profetas dicen cosas muy duras, pero también dicen de Dios cosas preciosas. Es decir, te he creado por amor, dice Isaías, de parte de Dios. Te he elegido y te he hecho mi hijo. En el profeta Oseas, que compara la relación de la humanidad con Dios como la de una esposa que le es infiel a su marido, pues están todos los amigos del marido diciendo: cárgatela, mándala fuera, papá, te has fallado, no la perdones. Y el esposo dice que es Dios. No. Me la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Es decir, Dios ama a la humanidad. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios también tan amoroso como el Dios del Nuevo. Solo que la concepción y la comprensión
porque aquellos que vivieron antes que Jesús tenían de Dios, le faltaban datos, le faltaban luces. No habían recibido todavía el Espíritu Santo. No había venido Jesús para iluminar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, dice. Bueno, pues en ese camino de historia de salvación están las alianzas. Son 4 grandes alianzas que hace Dios. La primera es un pacto que hace con Noé. Es una alianza que podemos llamar cósmica. ¿Por qué? Con el cosmos. La humanidad iba de mal en peor. De mal en peor. Ahí están todos los episodios que os podéis leer. Y hay por ahí un hombre bueno que se llama Noé, al que Dios le dice, mira, a un arca, mete ahí un animal de cada especie y tú y tu familia, porque me ha mandado un diluvio sobre la tierra que voy a acabar con todo. Aquí no va a quedar nada. Vamos a arrasar. Y llega el diluvio, Noé, su familia y todas esas especies se salvan y termina la tormenta y aparece un arco en el cielo. Y Dios hace un pacto con Noé y con la humanidad. No volverá a haber un diluvio sobre la tierra. No voy a acabar con la creación. Ganas tengo, pero no voy a acabar con la creación. Cuando Jesús viene a la tierra nos descubre que aquel diluvio era un anticipo del bautismo, que quita del medio de nuestra vida todo lo que pueda haber de malo, todas las consecuencias del pecado, y nos devuelve la gracia santificante. El agua estará muy presente siempre en todos los episodios bíblicos, porque el agua es un signo de vida y a la vez de muerte, porque mirad lo que lía una ría, y después lo importante es que el agua, que sin ella nada, absolutamente nada, puede tener vida. Por lo tanto, la primera alianza es la alianza de Dios con Noé. El signo de la alianza, el arco iris. La segunda alianza ya no es con el cosmos, es con una criatura, con Abraham. Es una alianza con una persona. Es decir, Abraham le pide que las cosas que tiene Dios, ese Dios desproporcionado. Abraham vive muy tranquilo allí en su tierra y dice, nada, Abraham, sal de tu tierra y ve al lugar que yo iré. Pero bueno, pero es que tú ve, tú hazme caso. Pero es que tú hazme caso. Y si me haces caso, yo te prometo que te voy a dar una descendencia inmensa, más que la arena de la playa, más que la estrella del firmamento. Y te voy a dar tierra para que te hinche. Abraham confía en Dios, deja su seguridad y se pone en camino. ¿Qué es eso? La fe. Y es curioso. Dios le hace una promesa a Abraham y cuando Abraham se va del mundo, la promesa da la impresión que no estuviese cumplida, porque la descendencia, Isaac, de Agar la esclava, tuvo también, digamos, otro hijo, pero no era el descendiente legal. Y la tierra que le había prometido ahí más inmensa, la tumba de su mujer Sara, no tenía más propiedades. Pero me podréis negar que Abraham no tiene descendencia si todos los creyentes, musulmanes, judíos y cristianos, lo reconocemos padre. Le ha dado más descendencia que la que Abraham podría imaginarse y más tierra de la que evidentemente podía, digamos, desear. Dios siempre cumple las promesas, solo que las cumple cuando Él considera oportuno y como Él considera oportuno. A nosotros, como nos encanta mandar en todo y mandar a todos, pues evidentemente no estamos nunca contentos de Dios, porque nos da la impresión de que Dios no nos hace caso, y hace muy bien. Porque no se trata de que Dios nos haga caso a nosotros, sino que nosotros le hagamos caso a Dios, que Dios es Él, no nosotros. Y la tercera
La tercera alianza, esta va a sonar un poco a política, es la alianza popular, pero no el partido, que cambió a PP, no. Es la alianza con el pueblo. Aquí el personaje es también un personaje conocido, porque ¿quién de vosotros, que sois más jóvenes que yo, no habéis visto El Príncipe de Egipto, verdad? Sea por vosotros, sea para enseñárselo a vuestros niños o vuestros nietos, en dibujillos animados tan preciosos, ¿verdad? Moisés. Moisés es el que va a recoger todas las inquietudes, todos los deseos, también todos los pecados y todas las frustraciones de un pueblo al que Dios, digamos, ha elegido como pueblo suyo. No porque sea el mejor pueblo del mundo, que era un desastre, sino porque Él lo quiso así. Y una promesa, a Abraham le prometió tierra y descendencia, y a Moisés le hizo la promesa, digamos, de vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y el signo de la alianza que hizo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, es la ley, las tablas de la ley. Y es curioso porque Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero también la historia es increíble, ¿no? Porque cuando Dios nos libera, a los 15 minutos estamos muy contentos, 15 minutillos, y al 16, cuando ya empiezan las dificultades, empezamos, es que... Bueno, pues nos pasa como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba todos los días protestando porque estaba esclavizado en Egipto, y cuando se encontró con la primera dificultad en el camino a la liberación en el desierto, empezó a añorar las ollas de cebolla de Egipto. Allí comíamos a nuestras horas. Bueno, pues ya está, sabéis que siempre lo que está por venir es siempre un riesgo. Caminar hacia la libertad, ponerse en el camino de Dios, es un riesgo. Pero o nos quedamos en nuestras esclavitudes o nos ponemos en el camino de la liberación que Dios nos ofrece. Y la última nueva y definitiva alianza es la que Jesús nos conquista en la cruz. Su nacimiento, su muerte y su resurrección. Esa nueva alianza, esa Pascua definitiva que nosotros, digamos, actualizamos cada día y todos los días en la celebración de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi carne que se entrega por vosotros. Haced esto por mí. Cada vez que os acordáis, esa liberación ya total y definitiva de un pueblo que ya no es de Israel, sino la humanidad entera, a la que Dios, por medio de su Hijo, le ha regalado la salvación y un abrazo hasta la eternidad y una vida nueva que no acaba con la muerte, sino que será resurrección y vida. ¿Veis? Por eso la historia leída con los ojos de Dios, con ojos creyentes, no es una serie de sucesos y de batallitas, sino una historia de salvación, donde Dios ha ido por medio de acontecimientos y de situaciones revelándose y revelando su amor hasta el punto en que Jesús ya dio su revelación definitiva y su amor cumplido y total. Pues con esto cumplimos una segunda charla. La próxima semana, si Dios quiere, estaremos en la tercera, y ya hoy lo que hemos profundizado un poquito en qué significa creer. Tranquilo, que yo he dicho muchas cosas, pero todo se resume. Y dentro de poquito ya cada uno recibiréis de cada tema las 3 o 4 líneas más importantes, porque al final todo se resume, como lo sabéis, y los que ya peinamos canas, aprendimos en el catecismo de Ripalda, ¿no? Todos estos 10 mandamientos se reducen a 2, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Que seáis muy felices.